Vamos a introducirnos en la palabra del Señor y para esto les invito a abrir el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3. Efesios 1, 3. Leamos todos juntos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En dónde? Aleluya. Nos bendijo toda bendición en Cristo Jesús. Viviendo en Cristo. Amén. Es el tema en esta mañana. Entonces, en lo que ustedes pueden ver, allí hay tachado. Por eso decía cuán importante es una palabra o una letra o dos letras. Amén. Viviendo en. Amén. Entonces, muy diferente si nosotros hacemos el cambio. Amén. Aleluya. Por eso, como un eslogan al lado de del tema he puesto cambiando la IS por la TO. ¿Qué le parece a usted esa idea para comenzar este año? Cambiando la IS por la TO. Amén. A ver, ¿quién hizo una alabanza a nuestro Dios? Cambiando la IS por la TO. Si nosotros nos despegamos con la IS, sería viviendo en crisis. Amén. Crisis, que sabemos que el año 2020 ha sido una de las palabras más connotadas. Escuchaba yo que entre las palabras más usadas en el año 2020 han sido pandemia. La palabra pandemia ha tenido el rating en el 2020. Escuchaba en unas estadísticas de Suiza, en unas noticias días atrás, y decían que la palabra pandemia es la que ha tenido el rating en todo el año. Amén. En todo el año. Pandemia se ha escuchado a montón. Gente que ni siquiera tenía idea de lo que significaba la palabra pandemia, que era una pandemia, etcétera. Ahora la pronuncia como mínimo una vez al día. Amén. Y otra de las palabras que ha tenido el rating en el año 2020 ha sido la palabra crisis. Amén. Obviamente como consecuencia o resultado de la misma pandemia. Amén. Pero hoy vamos a hablar acerca de este tema. Amén. Cambiando de la IS por la TO. Amén. ¿Qué les parece esa idea en esta mañana? ¿Qué les parece si comenzamos así este año? En nuestra primera dominical comenzamos cambiando la IS por la TO. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Si desea puede decirle al que está cerca suyo. Amén. Hermano, vamos a cambiar la IS por la TO. El Señor quiere cambiar tu IS por tu TO. Gloria al Señor. Cambiando la crisis. ¿Por quién? Por Cristo. A su nombre sea la gloria. Conceptualicemos un poco. Amén. Cuando nosotros hablamos de la palabra crisis viene del griego kreinen. Amén. Krinei, que significa separar o decidir. Escuche bien. Separar o decidir. Y del sufijo sis, que significa acción. Kreinen y sis, que significa acción. Kreinen, separación. A su vez, esa palabra separación dentro del kreinen nos da a entender algo como rotura, algo como transformación, algo como que choca y que provoca algo. A eso se refiere propiamente el kreinen en griego. Amén. El kreinen significa cambiamiento, significa ruptura. Rotura que a su vez provoca un sis, que viene a ser, provoca una acción, provoca un acto en lo que se esté tratando. Amén. Por lo tanto, la palabra crisis nos habla de una rotura, de una transformación de algo que provoca una acción determinada. Por eso también la palabra decisión. Amén, la palabra decisión. Para un poquito más concretarnos, podemos nosotros profundizarnos en el uso de la palabra kreinen o crisis en su origen. En su origen, la palabra kreinen tenía un uso agrario. Estaba vinculada con el tiempo de la cosecha. Escuche bien. Estaba vinculada con el tiempo de la cosecha cuando le tocaba al agricultor coger la paja a un lado
y el trigo a otro lado. Separar. Amén. En el momento que estaba separando, se usaba esa palabra y decía, está haciendo un crenien, o sea, una separación. Amén. Obviamente, para hacer esa separación, tenía que hacer un análisis. Tenía que hacer un análisis de lo que era la derecha y lo que era la izquierda. Amén. ¿Qué es la paja? ¿Qué es el trigo? Entonces, sabemos nosotros que luego ese trigo pasaba a una transformación. La antigua Grecia, también sabemos nosotros que gran parte de nuestro léxico proviene del griego, y es del griego donde proviene la palabra crisis o crenien. Muchas de las palabras médicas o filosóficas, filosóficas venían o surgieron de la medicina. Amén. De la medicina. Incluso la palabra crisis, amén, al principio fue usada mucho en la parte de la medicina. Y nosotros sabemos que en la medicina se habla de crisis. Amén. Ya cuando se usa la palabra crisis en la medicina, se utiliza ya cuando el enfermo llega a un punto grave en el cual el médico le toca tomar una decisión. Le ha venido una crisis, dicen, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ha venido un momento en el cual hay que hacer algo, tomar una decisión definitiva. O se muere o hacemos esta opción de acá, que de pronto puede ser riesgosa, pero es la única de pronto que nos queda. Entonces, todo ello nos lleva a entender, aleluya, que crisis es un momento decisivo. Amén. Pero ese momento decisivo es ocasionado por un momento de cambiamiento, de transformación. Ha surgido algo, ha surgido un cambio. Entonces algo hay que hacer y tomar una decisión. Nosotros sabemos muy bien que a través de la historia se han dado muchos momentos de crisis en la sociedad, en la familia, a nivel personal. Y como decía, en el año 2020 ha sido una de las palabras más usadas, ya que debido a la situación sanitaria, esto ha provocado crisis económicas, crisis familiares, crisis obviamente físicas, crisis psicológicas. Aquí en Suiza se ha hecho un grupo que días atrás escuchaba que en pocas semanas ya tienen como 10,000 suscritos que son parte de ese grupo, y es un grupo al cual se añaden las personas que han sufrido o se han sentido afectadas psicológicamente por la pandemia. Y los líderes o los directores, los promotores de este grupo hablaban en las noticias y decían que ellos vieron la necesidad. ¿Por qué? Porque ellos se sintieron en una crisis psicológica, tanto por haber sido afectados o porque algún familiar fue afectado, y eso trajo tantos problemas a su parte mental. Y conversando con otra persona, se identificó con la otra persona. Entonces esa persona se identificó con otra y comenzaron a hacer un grupo que dicen que cada día está creciendo más. ¿Para qué? Para ver cómo superan la crisis psicológica que ha traído como efecto colateral la pandemia. Amén. Entonces, si nosotros hablamos de crisis, amén, muchas crisis se han dado en la historia y se han venido dando, y sobre todo en el año que acaba de terminar. Hay algo que dicen también los expertos, que aún basados en aquello, aleluya, que una crisis es una separación o una decisión, aleluya. Dicen que toda crisis no es eterna, llega a un punto cumbre y a una solución. Toda crisis no es eterna, llega a un punto cumbre
aleluya, de una solución. Amén. ¿Por qué? Porque obviamente, si se ve una crisis económica, entonces va recrudeciendo, pero llega un momento en el cual las autoridades algo hacen. De pronto no toman la decisión totalmente acertada, pero alguna decisión toman. Amén. Entonces, dicen los expertos que toda crisis no es eterna, porque alguna solución se le puede dar. Nosotros como cristianos, aleluya, podemos al 100%, escuche bien, al 100% nosotros sí apoyar esa frase. ¿Qué dice usted? Para un cristiano, toda crisis no es eterna. Cuando esa crisis llega a su punto final, pues cuando cambiamos la IS por la TO. Aleluya. Cuando nosotros en el momento de crisis nos enfocamos no en la situación, sino que ponemos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Ahora, si es real que a la raza humana, incluidos nosotros los cristianos, le pueden venir momentos de crisis. Escuche bien, porque es nuestra realidad humana. Amén. No podemos nosotros decir, yo soy cristiano, a mí nunca me viene la crisis. Escúcheme bien. Una cosa es que venga la crisis. Otra cosa es que yo me quede en la crisis y aún más, yo me sienta en crisis. Amén. Porque sí, llegan momentos en los cuales metemos la mano al bolsillo y solo encontramos polvo. Sí, llegan momentos en los cuales nuestro cuerpo se enferma. Amén. ¿Cuántos cristianos les ha tocado ir a la UCI? A muchos. Y son cristianos. Y les ha venido la crisis de la enfermedad. Entonces, a nosotros como cristianos, pero como humanos que somos, estamos expuestos a momentos de crisis. Pero el asunto está en que como cristiano yo no me puedo quedar allí, ni tampoco tener una mentalidad crítica, tener una mentalidad derrotada y pesimista. Y aquí se acabó todo, aquí se derrumbó todo, aquí ya no puede hacerse nada. No, mi hermano, porque nosotros, más que vivir en crisis, nosotros vivimos en Cristo. A su nombre sea la gloria. A través de toda la trayectoria histórica de la Biblia, usted se da cuenta que hubieron momentos de crisis que vinieron. Amén. Una de las primeras crisis fue la crisis natural, si podríamos llamarlo así. Aleluya. Hablando de la naturaleza. Aleluya. Que fue la que se vino con el diluvio. Amén. ¿Cómo quedaría el planeta Tierra después del diluvio, hermanos? ¿Cómo quedaría el planeta Tierra después del diluvio? Amén. Agua, toda la tierra. Animales ahogados y muertos, personas muertas. Pienso yo, ¿cómo serían los cadáveres? ¿Verdad? Entonces, fue algo terrible. Pero allí viene la importancia de nosotros no quedarnos en ese momento de la crisis y pasarnos allí y encerrarnos allí. Aleluya, aleluya. ¿Qué dice la palabra del Señor Jesucristo? Nosotros vemos en esa crisis natural del diluvio. ¿Qué sucedió? Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Qué nos enseña eso? Que para nosotros salir de la crisis tenemos que hallar gracia ante los ojos de Dios y vivir en la gracia de Dios, porque la gracia de Dios nos guarda
de toda situación adversa. Y aunque viene la situación adversa, pero como estamos en la gracia de Dios, aleluya, nosotros la sentimos. Puede que la siente en nuestro cuerpo, sí, pero no le afecta a nuestra alma. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios vive en nosotros. Una alabanza a nuestro Dios. Otro ejemplo de crisis que vino en aquel tiempo, y podríamos decir crisis mundial, porque así lo declara la Biblia, en toda la tierra vino una sequía y vino una hambre en el tiempo de Faraón en Egipto. Amén. Eso fue una crisis de alimento, económica, una crisis social. Aleluya. Pero ¿qué vemos nosotros en medio de toda esa situación? Dios preparó a José. Y qué hermoso, mire, las palabras que dice Faraón, y usted recordará en qué otro momento se dijeron esas mismas palabras. Y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José. Aleluya. Estaban en tiempo de crisis. Pero ¿qué dice el mismo rey Faraón? El hombre más poderoso del mundo en aquel tiempo. ¿Qué dice Faraón? Aleluya, id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Una alabanza a nuestro Padre Celestial. Amén. ¿Qué dice el faraón en medio de la crisis? Id a José y haced todo lo que os dijere. ¿A dónde nos lleva esa frase? Sí, no, pero en otro momento de la historia se pronunció esa palabra? Haced todo lo que él os dijere. Amén. Cuando faltó el vino en la boda de Canaán, María dice, haced todo lo que él os dijere. Aleluya. O sea que en otras palabras, José se convierte en un antitipo, amén, en un antitipo del mismo Señor Jesús. Aleluya. Entonces nosotros podemos ver allí a José viviendo en tiempo de crisis, pero ahora José no era parte de la crisis, sino era la parte de la solución a la crisis. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había guardado. Lo que le ayudó a José a pasar la crisis fue que, como lo dice el capítulo 39 de Génesis, más de 6 o 7 veces, dice en el capítulo 39 de Génesis, y Jehová estaba con José. Y sigue narrando la historia. Y Jehová estaba con José. Y sigue la historia. Y Jehová estaba con José. Y Jehová estaba con José. Dígame usted, ¿no fue un momento crítico que sus hermanos lo vendieran? Claro que sí. Pero Jehová estaba con José. No fue algo crítico que la mujer de Potifar lo calumniara. Pero Jehová estaba con José. No fue un momento de crisis que vaya José y sea echado al calabozo siendo inocente, pero Jehová estaba con José. Y cuando el rey tuvo el sueño y Faraón se lo reveló, y José se lo reveló, ¿por qué? Porque Jehová estaba con José. Entonces había crisis, pero Jehová estaba con José y Dios le dio la sabiduría para administrar la bendición. Y allí viene la importancia, hermanos, aleluya, aleluya, cuando vienen los tiempos de crisis, ¿qué hay que hacer? Sobre todo, y aún antes, amén, aún antes para prevenir la crisis, ¿qué hay que hacer? Saber administrar la bendición. Amén, hermanos. Porque muchas veces la crisis viene, ¿por qué? Por no administrar bien. No administrar bien. Entonces, Jehová estaba con José. Veamos otro ejemplo. Así mismo en el Antiguo Testamento. La crisis familiar de Job. Sabemos que Job pasó por momentos
fuertes, en todos los aspectos. Amén. Pero entre todos los aspectos yo he tocado propio el de la crisis familiar de José. ¿Por qué le llamo crisis familiar? Sus hijos se mueren. Su esposa reniega contra él y lo abandona. ¿Qué podríamos nosotros decir? ¿Qué más, qué cosa peor le podría venir todavía en el ámbito familiar a Job? ¿Qué le podría venir peor? Se quedó sin familia. O sea, no solamente se quedó pobre, no solamente que le tocó comerse, digamos, un pan seco. No solo eso. Sino que aún si tenía un pan seco para comer, le tocó comérselo solo. Se quedó sin hijos, se quedó sin mujer. Aleluya, no se quedó sin familia, una crisis familiar. Pero allí nosotros vemos a José, cómo salió de allí, cómo surgió de allí. La palabra de Dios nos habla que Job no perdió su integridad delante de Dios y no dejó de creer en Dios. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. A su nombre sea la gloria. Hermanos, los momentos de crisis son momentos de decisión. Por eso tomé el concepto de la palabra al inicio. Porque crisis quiere decir decisión. Son momentos de decisión. Y cuando vienen esos momentos de crisis es cuando nos toca decidirnos muchas veces. Y hay muchos cristianos que les toca balancear. Aleluya. Dios o lo material. Dios o lo sentimental. Dios o lo de acá. Amén. Aleluya. Momentos decisivos. Pero ¿qué es lo mejor? Obviamente que elijamos al mejor. A Jesucristo. Porque Él es fiel. Él es fiel. A su nombre sea la gloria. Como otro ejemplo tengo la crisis social y religiosa que se vivió en los tiempos de Isaías. ¿Por qué fue una crisis social y religiosa? Porque sabemos que el rey Usías había muerto. ¿De qué había muerto el rey Usías? De lepra. Amén. ¿Y por qué la lepra? Por rebelde. Entonces no había rey. La religión, hablando concretamente, la religión judía estaba siendo trastocada. Estaba teniendo una crisis religiosa. Amén. Así estaba todo el pueblo de Israel. Pero allí nosotros vemos a Isaías en medio de toda la crisis social y religiosa que estaba viviendo el pueblo de Israel. ¿Qué hace Isaías? Amén. ¿Dónde se va Isaías? Isaías no se va al palacio donde el rey. Isaías no va a buscar a sus amigos para tener una solución al problema. Isaías dice la palabra de Dios que entra ¿dónde? Al templo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Aleluya. ¿Y qué sucedió en ese momento de crisis social y religiosa? Isaías ve a la gloria de Dios. ¿Qué más sucede? Isaías es perdonado su pecado porque viene el carbón encendido, quema sus labios y le dice: quitada es tu culpa y limpio tu pecado. Y después de esa limpieza, ¿qué sucede? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Dice Isaías: heme aquí, envíame a mí. En medio de una crisis social y en medio de una crisis religiosa, Isaías ve al Señor, recibe el perdón y acepta el llamamiento a servir a Dios. Porque el servicio a Dios, aleluya, hermanos, es una de las mejores soluciones a cualquier tipo de crisis. Amén. A cualquier tipo de crisis. Entonces, allí vemos nosotros. Era una realidad, la del pueblo. Pero qué hermoso cuando nosotros nos dirigimos es a Jesucristo.
Cambiamos la crisis por Cristo. A su nombre sea la gloria. Él entró en el templo y en su presencia. Entrar en el templo, entrar en su presencia, nos saca de la crisis. A su nombre sea la gloria. Sobre todo de la crisis del alma. Porque usted puede decir, bueno, yo entré en la presencia de Dios, adoré al Señor, hablé en lenguas y me levanté de esa oración y seguían las facturas allí, y seguían las deudas allí, y seguía yo sin plata. Pero cuando uno entra en la presencia de Dios, así sea que las facturas sigan allí, pero el alma no está en crisis. El alma está en ese descanso, en esa paz, en ese gozo con el Señor, en esa alegría, en ese gozo que, como dice el cántico, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo da. Aleluya, porque si el mundo me lo diera, amén, me lo quitara, pero el gozo que tengo yo me lo ha dado Cristo. Y ese gozo no lo quita con ninguna crisis de este mundo, ni social, ni política, ni económica, ni física, porque el gozo de Cristo es un gozo eterno. Demos una alabanza a nuestro Dios. Yéndonos al tiempo neotestamentario, en cambio, nosotros podemos ver, aleluya, un ejemplo, y es la crisis que vivió la iglesia primitiva. ¿Cuál fue el tiempo o la situación de crisis que vivió la iglesia primitiva? Nosotros sabemos que el Imperio Romano tenía por una parte subyugado a todos los pueblos, y entre ellos el pueblo judío también. Amén. Pero de todas maneras era un tiempo de, si podríamos decir, de buena economía. Amén. En el Imperio Romano. Pero la crisis que hablo acerca de la iglesia primitiva no fue propiamente una crisis económica. Amén. Ni física en el sentido de enfermedad, sino que fue una crisis espiritual y religiosa. ¿Por qué digo crisis espiritual y religiosa? Porque fue el tiempo en el que comenzó la persecución. Amén. Vino la persecución y la iglesia le tocaba estar reuniéndose en cuevas, escondiéndose, huyendo, viendo cómo escapar. Amén. Y sabemos bien que muchos no escaparon, no lograron. Y muchos les tocó morir de formas tristes. Amén. Y de manera lamentable. Pero ¿qué vemos nosotros en el tiempo de crisis, si podríamos llamarle así, de esa crisis que vivió la iglesia primitiva? Dice la palabra de Dios en Hechos 8. Pero los que fueron esparcidos, ¿por qué esparcidos? Por las persecuciones. Los que fueron, como quien dice, atormentados por ese momento crítico. ¿Qué dice la palabra de Dios? Iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Cómo le parece? Estaban viviendo momentos de amenaza, de susto, de temor, momentos críticos para la vida eclesiástica, pero sin embargo dice la palabra de Dios, por donde ellos iban, amén, los sacaban huyendo de Jerusalén y se iban a otra ciudad, se iban a Samaria, se iban de pronto a Galilea, se iban a Cesarea, pero a donde ellos iban anunciando el evangelio de Jesucristo, porque hermanos, el evangelio de Jesucristo no conoce crisis. Y aunque ha vivido tantos momentos terribles la iglesia, de persecuciones, el tiempo de oscurantismo, cerca de 1000 años, que se vivió tiempos terribles, pero hermanos, aún en ese tiempo, según la historia, la iglesia estaba presente en un lugar, en otro lugar, a escondidas, en cuevas, predicando en una manera de pronto al oculto, pero estaba predicando el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque este evangelio nadie lo puede detener. A su nombre sea la gloria. Ahora bien, hoy en día, aleluya, hoy en día,
necesitamos nosotros seguir viviendo, aleluya, en medio de estas situaciones críticas. Necesitamos seguir viviendo y dependiendo de Cristo. De Cristo. Por eso he tomado en la lectura de Efesios capítulo 1:3 que nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En dónde? En Cristo. Esta carta, como sabemos, fue escrita a los Éfesos, amén, a los Efesios, por el apóstol Pablo cerca de los años 60 al 64 después de Cristo. ¿Por qué escribe Pablo esta carta? Pablo dirige esta carta a la iglesia de Éfeso, que era una iglesia o un pueblo que era una como capital del pueblo turco de aquel entonces. Y sabemos que allí en Éfeso la iglesia estaba conformada en una manera mixta, si podríamos decir, por judíos y por gentiles. La iglesia en Éfeso estaba conformada por gentiles y por judíos. Pero sabemos nosotros que allí estaba sucediendo algo. En la iglesia de Éfeso estaba sucediendo algo. Por eso es que Pablo le escribe la carta. Es que estaba como suscitando un pequeño problema, una pequeña crisis, que si no se la cuidaba y si no se la sanaba, se va a ir otra. Amén. Entonces había que a tiempo hacer algo. ¿Cuál era la crisis que estaba pasando en Éfeso? Estaban teniendo una crisis de identidad. Crisis de identidad cristiana. Crisis de identidad espiritual. Amén. Por una parte, ¿por qué? Por una parte, porque en Éfeso era uno de los centros religiosos idolátricos. Amén. De todos los lugares griegos. Allí habían centros idolátricos, cultos a dioses paganos, cultos combinados con desenfrenos morales, desenfrenos sexuales, de alcoholismo, en fin, eran unos cultos terribles. Idolatría, por una parte. Por otra parte, internamente dentro de la iglesia, que estaba afectando a la crisis de identidad en los cristianos, estaba afectando que los judíos que estaban allí querían judaizar a los gentiles, o en otras palabras, amén, estaban queriendo imponer a los gentiles el cumplimiento de la ley para la salvación. Que cumplan la ley, hablando de la ley mosaica, para la salvación. Entonces, eso estaba provocando una crisis de identidad en cierto aspecto, identidad espiritual. ¿Y por qué digo crisis de identidad espiritual? Porque la iglesia del Señor tiene que ser consciente, bien consciente y bien segura con quién es que se tiene que identificar. La iglesia del Señor se tiene que identificar al 100% es con Jesucristo. Una alabanza a nuestro Dios. Por eso es que allá en Efesios 4 es que está el versículo que dice: hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Amén. A la imagen misma. Amén. Del Hijo de Dios. ¿Cuál era la identidad que debía tener la iglesia? Aleluya. Era Jesucristo. Cuando un cristiano está perdiendo la identidad y se está de pronto titubeando en su vida cristiana, aleluya, y no está mirando aleluya, en su espejo, no está mirando la imagen de Cristo, y en su alabanza no es el centro Cristo, en sus planes no es el centro Cristo. Póngale atención, porque pueden venir tiempos de crisis espiritual para ese cristiano. Necesitamos identificarnos con Cristo al 100%, y si es de decir al 200%, con mucha más razón al 200%.
Una alabanza a nuestro Dios. ¿Cómo, aleluya? Nosotros vemos allí que cambia, aleluya, que cambia. O cómo cambiar la IS por la TO. Cómo cambiar la crisis por Cristo. Aleluya. ¿Cómo cambiar? Una de las cosas que nosotros vemos en el libro de Efesios, y si desea abra la Biblia, un ratico ábrala ahí, Efesios 1, amén, abra la Biblia. Si quiere y siente y tiene como a la mano señalar lo que le voy a decir que señale, si desea hacerlo, amén. ¿Qué es? En el libro de Efesios, en los 6 capítulos, pero aún más en el primero, comenzando, lo que sobresale son las frases en Cristo, en Él, en el Señor. Amén. Por eso el tema es viviendo en Cristo. Y mire usted, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús. Si quiere, márquelo. Versículo 3, al último, en los lugares celestiales. A ver, léalo si lo tiene en la mano. En Cristo. Versículo 4, segundo escogió en Él. Amén. Y en la última parte, sin mancha delante de Él. Versículo 6, en la última parte, acentos en el amado. Aleluya. Versículo 10, reunir todas las cosas en Cristo. Versículo 11, ¿cómo comienza? En Él asimismo tuvimos herencia. Versículo 12, los que primeramente esperábamos en Cristo. Comienza el versículo 13. En Él. Y más adelante, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados. Versículo 20. El poder, el cual operó en Cristo. Capítulo 2, versículo 7. En su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos de Cristo, ahora nos hizo cercanos. Mire, hermano. Y si usted ya, ahí ya el resto se lo dejo de tarea en casa. Se pone a marcar las veces que habla de en Cristo, en el Señor, en Él. Aleluya, aleluya. Porque eso es lo que Pablo quería que sea consciente y es lo que tenemos que ser consciente. ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? ¿Quiénes somos? Aleluya, aleluya. Es verdad que hay momentos de escasez. Es verdad que hay momentos de enfermedad. Es verdad que hay momentos de situaciones difíciles a nivel familiar, a nivel laboral. Es verdad que estamos viviendo en una crisis mundial de salud. Es verdad. Pero recuerde que usted y yo, además de ser seres humanos, sobre todo somos hijos del Dios viviente. Y nuestra vida, más que estar pensando en la situación crítica social que estamos viviendo, pensemos en qué situación y posición estamos espiritualmente. Estamos en Cristo. Cuando nosotros vemos el libro de Efesios, Pablo, repito, uno de los propósitos de escribirle a los efesios fue porque estaban atravesando un momento de crisis de identidad espiritual. Era uno de los problemas. Amén. Pero qué hermoso es como Pablo le va aclarando. Y todos los 6 capítulos, nosotros vemos que Pablo le hace conscientes de algo. Y que sea esto que Pablo le escribe a los efesios, lo que nos dé en esta mañana, primera dominical del año, que nos dé la suficiente sabiduría y conocimiento para saber en dónde estamos. Y comencemos este año. Cada año es un nuevo desafío. Cada año serán nuevas experiencias, nuevos conocimientos, nuevos retos que nos toca enfrentar. Pero ¿cómo lo vamos a enfrentar? Lo vamos a enfrentar viviendo en Cristo. A su nombre sea la gloria. Mire, la carta a los Efesios se la puede subdividir de la siguiente manera.
tres aspectos para cambiar la crisis. Tres aspectos para cambiar la crisis. En la carta eclesiástica de Efesios nosotros vemos tres aspectos de la identidad del que vive en Cristo. Primero, ¿cuál es? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Eso nosotros lo vemos del capítulo 1 al capítulo 3. Si usted lee detenidamente esos tres capítulos, obviamente por tiempo no podemos estudiar ampliamente, pero en los tres capítulos, Pablo le hace consciente quiénes son ellos. Y comienza en el capítulo 1 diciéndole algo muy importante. Ustedes son bendecidos en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué sentirte en crisis si tú fuiste escogido por Dios desde antes de que existiera el sol, la luna, las estrellas y el mar? ¿Quién eres? Escogido de Dios. ¿Quién eres? Escogido de Dios. Aleluya. Y él sigue haciendo conciencia de quiénes somos. En el capítulo 2 le dice a ustedes quiénes son. Salvos por la gracia. ¿Quiénes son ustedes? Ustedes son los que antes estaban muertos en delitos y pecados, pero que ahora por gracia sois salvos. Entonces, ¿por qué estarme encerrando en la crisis? Si ahora soy salvo por Cristo Jesús. Aleluya. Y aún les dice, para poder concientizarle, ustedes, porque allá había judíos y gentiles, ustedes que antes eran dos pueblos, ahora son uno en Cristo Jesús. No se identifiquen ya con Israel, con otras palabras, como nación. No se identifiquen allá con Roma. Amén. No se identifiquen con Grecia. No se identifiquen con Éfeso. No se identifiquen con Sudamérica. Identifíquense con lo que ahora son. De los dos pueblos se ha hecho un solo pueblo, que es la iglesia del Dios viviente. Esos son ustedes. Amén. Esos son ustedes. No, que acá se vive mejor, allá se vive peor, que acá esto. Sí, es verdad que pueden haber muchas cosas en nuestro entorno a favor y puede que hayan otras en contra. No lo sabemos, pero lo que sí tenemos que ser conscientes es que ahora vivimos en Cristo. Y sea que vivamos en Europa, si lo tenemos a Cristo en nuestro corazón, estamos bien. Sea que nos vayamos a vivir a Norteamérica, si estamos en Cristo Jesús, estamos bien. Y si nos vamos a Norteamérica y nos alejamos de Cristo, estaremos mal. Así sea que de pronto pueda que Estados Unidos económicamente esté bien, pero si estamos sin Cristo, estaremos mal. Y aquí en Suiza puede que económicamente las cosas puedan ir mejor. Puede que sí, pero si estamos sin Cristo, no nos va a ir bien. Aleluya, pero si estamos en Cristo, en cualquier parte que estemos del mundo, en Cristo estaremos fuera de crisis. Una alabanza a nuestro Dios. El capítulo 4 hasta el capítulo 6, versículo 9, le hace consciente de algo más. Y es qué es lo que tenemos que hacer y cómo nos tenemos que mover. Amén. El que está en Cristo se tiene que mover en Cristo. Aleluya. Por eso comienza el capítulo 4 hablando de la unidad del Espíritu. ¿Y de qué nos habla el capítulo 4 de Efesios? Nos habla de los dones espirituales. ¿Y para qué esos dones espirituales? Allí lo dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, si tú estás en Cristo, tienes que moverte en Cristo. Tienes que accionar en Cristo, vivir para Cristo, trabajar para Cristo, servirle a Cristo. A su nombre sea la gloria. Allí nos habla del caminar del cristiano. Nos movemos como cuerpo, porque ella habla de todo el cuerpo, Efesios capítulo 4. Desarrollamos los dones del Espíritu Santo. Andamos en la luz y estamos sujetos a Él. Todo eso habla el 4, el 5 y el 6. Hasta el versículo 9. Y del versículo 10 del capítulo 6, en cambio nos dice cómo tenemos que
luchar para seguir viviendo en Cristo y fuera de crisis. Amén. ¿Cómo comienza el capítulo 6, versículo 10? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestidos de toda la armadura de Dios. La última parte del libro dice nuestras victorias para avanzar. Aleluya. ¿Cómo puedo enfrentar la crisis? Ármate. Ármate del casco de la salvación. Ármate de los calzados del evangelio. Ármate del escudo de la fe. Ármate de la espada de la palabra de Dios. Y termina y orando en todo tiempo. Una alabanza a nuestro Padre Celestial. Amado hermano, allí está el secreto para no vivir en crisis. Aleluya, no vivir en crisis. No sabemos qué vendrá en este año. No sabremos si hará efecto la vacuna, si no hará efecto la vacuna, si volverá todo a la normalidad, como algunos dicen. No lo sabemos. No sabemos qué sucederá el día de mañana. Si de pronto se levante otra nueva ola, venga otra cuarta ola, una quinta ola, no lo sabemos, hermanos. No sabemos cómo irá a tambalear la economía de este país y del mundo entero. No sabremos qué leyes pondrán, incluso leyes contra la iglesia, no lo sabemos. Pero allí van nuestras convicciones. Vivamos en Cristo, vivamos por Cristo, vivamos para Cristo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si Cristo está en mí, aleluya, la batalla está segura. Porque muchas veces nosotros, aleluya, nos detenemos. Hermanos, hermanas, ¿por qué detenerte? Aleluya. A veces viene un momento difícil y nosotros nos paramos allí y nos metemos y nos encerramos. Nos encerramos en esa crisis. ¿Y por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué me pasó? ¿Y qué sucedió? Y ya no puede ser. Y hasta nos vamos a Dios, Señor. ¿Y por qué lo permitiste? ¿Y por qué hiciste esto? ¿Y por qué dejaste que me pase esto? ¿Y por qué se permitiste que mi familiar se enferme? ¿Y por qué me permitiste que me salga del trabajo? ¿Y por qué ahora ya no tengo dinero? ¿Y por qué ahora me van a pedir el piso, Señor? Y lo de acá. Y nos encerramos allí, mirando el momento de la crisis. Mirando el momento de dolor. Cambia esa IS. Cambia esa crisis. Cámbiala por Cristo. Y en lugar de estar mirando allí el dolor, la angustia, el problema, míralo a Jesucristo. Cristo nunca conoció derrotas. De mi Cristo no vas a escuchar palabras de pesimismo, palabras de impotencia, palabras de acabose. No. En mi Cristo hay esperanza. En mi Cristo hay nueva fuerza. En Cristo hay vida eterna. Paz, gozo en el Espíritu. Porque su reino no es comida ni bebida, sino es eso: gozo, paz y gozo en el Espíritu de Dios. En esta mañana nosotros por la fe te invito en el nombre de Jesús. Haz ese cambio de posición. Haz ese cambio de posición. Amén. Desubícate, sale de la crisis. Amén, sale, extiende tu paso de fe. Sale de esa crisis. Aleluya. Y no le hagas caso al enemigo, porque el enemigo es número uno para decirte, no, lo que te pasa es porque tú estás bajo maldición, porque así le pasó a tu familia y tú estás bajo maldición. Deja de hacerle caso al diablo. Aleluya, tú estás en Cristo. Y el versículo no nos dice que estamos bajo maldición, dice todo lo contrario, que somos bendecidos en Cristo. A su nombre sea la gloria. Por eso extiende un paso de fe en el nombre de Jesús.
En esta primera dominical del año, extiende un paso de fe. Sal de ese encierro crítico. Y ahora ponte en Cristo. Párate en Cristo. Comienza el año con tus pies en Cristo. Y que venga febrero, marzo, abril, que venga diciembre, pero en Cristo. Y si hay solución a la pandemia, pues que la haya, amén, gloria a Dios. Y si no hay solución, pero seguimos en Cristo. Seguimos en Cristo.